El arte. Bueno, vamos a hablar del arte. Y eso lo vamos a explicar con cuadritos. Lo primero que tenemos que hablar es de qué es el arte. Esto tiene muchas respuestas y de muchos filósofos. Pero aquí te voy a hablar de uno porque me da la gana, ¿entendiste? Y bueno, el filósofo es Aristóteles. Y bueno, Aristóteles nos habla de la palabra mímesis, que significa que cualquier obra de arte es arte. Sí, es complejo, pero te voy a explicar mejor. Bueno, vamos con una obra de arte que tiene algo real y te preguntas, ¿qué es una obra de arte real? Pues simplemente que tenga algo de la naturaleza o exista actualmente. Un ejemplo muy simple, un paisaje. Su contraparte es el arte no real, que también simplemente es algo que no exista. ¿Y por qué te explico esto? Bueno, para llegar o acercarme a lo que quería decir Aristóteles. Y que con esto explico mejor todo esto. Y es que todo arte expresa algo. En pocas palabras simples, todo arte se aferra a algo. Con ejemplo, un Skibidi Toilet. Se aferra al humor y un retrete. No es el mejor ejemplo, pero se explica. Ahora mismo están algo confundidos y te preguntas ¿a dónde quiero llegar? Pero con lo que te voy a decir ya van a entender todo. Todo arte es una imitación a otra. Y así de fácil con esta frase puedo acabar con todo lo que dije, pero es para que entiendan mejor. Creo que ahora sí quedan bastante bien con lo de mímesis, que simplemente es imitar. Bueno, vamos con otra parte que quería llegar Aristóteles con los niños. No creas que va así algo con ellos, pero sí los intento usar como ejemplo. Los niños cuando van creciendo quieren ser igual o parecido a su exterior, así que lo imitan. Y va mucho con lo que quería decir Aristóteles con el arte. Después de decir todas estas cosas, vamos con la conclusión, que todo arte humano es inspirado de la naturaleza, o lo real. Pero hay un hueco, y es que no solamente los humanos hacen arte. Y después contestaré este gran hueco. Y la pregunta es, ¿cómo diferenciar el arte? En pocas palabras es el valor. Pero es obvio que no solamente les voy a dejar con eso, así que por eso vamos a hablar qué tipo de valor se diferencia del arte. Porque si te muestro esta banana, podrías decir que no es arte, pero lo que importa es el valor o contexto. Pero vamos con ¿qué tipo de valor existe? XD. La parte estética nos habla si se ve bien visualmente o no. Y nos devolvemos con la banana. ¿Esta tiene algo estético? Podría decirte que sí, pues si lo colocamos esta banana en mi cocina, quedaría bien. Pero en un museo no creo mucho. Así que vamos con la otra parte, es la histórica. Y esta es muy obvia, así que no entraré mucho en ella. Pero ahora te preguntas, ¿y la banana qué tiene de histórico? No creo que la banana gobernó Yugoslavia. Entonces no creo que vaya mucho con la banana. Así que vamos con cultural. Bueno, ahora se puede estar la banana y te preguntas, ¿por qué? Y simplemente es una crítica que hace el autor. Con un buen ejemplo podemos explicar todo esto. Junalito saca a la luz una maceta con un cactus como una obra de arte, porque está desacorta del maltrato que tiene en su aldea. Ese podría ser un buen ejemplo, ya que lo que dije anteriormente es un objeto normal y corriente, pero lo que importa es el contexto. Es lo que lo diferencia de un objeto normal y en pocas palabras es una crítica al arte. Y después de decir todo esto, respondamos al hueco. Muchos escuchan esto y dicen que ¿qué pasa con el arte de IA o el arte de los animales? Eso mismo me pregunté, pero este es mi resumen. ¿El arte de IA se considera arte? Sí, el arte de IA siempre intenta imitar el arte humano o al exterior, y por una parte lo podemos considerar algo humano. Esto no lo responde demasiado bien, pero fue lo mejor que encontré. Pero hay algo que me dejó con más duda, pero puede responder, y es ¿el arte animal o de otra especie? Y que su respuesta es el arte es una forma de comunicar algo o interpretar algo. Eso fue una forma que se puede considerar bien, pero la pregunta es ¿este cerdo me quiere decir algo? Pero bueno, con todo esto ya está resuelto, entre comillas. Pero ahora vamos con ¿el arte debe ser original? La respuesta es depende. Y te preguntas ¿depende de qué? Primero vamos con el artista y nos tenemos que preguntar ¿dónde provino la idea y dónde surgió?
Pero una de las mejores palabras es que si esta provino literalmente copiar una obra de arte, eso no se considera original. Pero si esta es inspirada, esto cambia de ser una copia a original. Aunque esto es muy personal, pero fue lo mejor que encontré. Y ya, eso es todo. Solo sé que nada sé. Platón. ¿Qué?